Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Ok, Hola, profe. ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar ya. Les voy a, les voy a compartir lo que vamos a hacer el día de hoy. Profe, no le escucho, puede repetir. Ahí me escucho mejor. Sí, ya me llegó el internet ya. Ahí ya, que a veces se va. Entonces, listo, esa es la presentación que vamos a ver. Ah, no, pero mejor, verán, les voy a explicar primero lo que lo que quedó pendiente de sí, ya, que se me colgó. A ver, verá. Y bueno, mañana, no. El miércoles completamos un poquito más sobre, sobre eso, porque mañana quiero que haga les voy a pasar un video, ¿sí? Mañana les voy a pasar un video sobre lo que es el sistema de medición, mm, que justo fue de un tema de investigación de uno de los compañeros de la UIDE, y pues lo expuso y fue bastante interesante cómo lo alineó a la historia de nuestro país, ¿no? Entonces dura más o menos una hora. Entonces, a eso de las 6, obviamente habilita acá la sala y a las 6:10 ya les voy a proyectar directamente porque tengo una pequeña reunión también. Yo los voy a proyectar directamente y luego pues les comento lo que vamos a hacer. O bueno, de una vez ahorita. Entonces, ¿dónde está el sistema? Voy a compartir. No, no es necesario que lo vean, porque, como repito, lo vamos a ver el día de mañana. Entonces les puse aquí. Aquí está, jornadas de investigación. Obviamente todo esto son como todas otras exposiciones, no es necesario verlas todas. Únicamente vamos a ver la segunda, que es más o menos una hora, ¿no? Desde el minuto 26 hasta la hora y 23. Buenas noches, hija. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy haciendo como lo que les iba a decir en sí. Mañana lo que vamos a hacer es, nos conectamos normalmente a las 6:10, les proyecto directamente esta grabación de unas jornadas de investigación de la UIDE sobre lo que se hace, la investigación de la medición geodésica, de cómo se midió al centro de la Tierra, porque somos la mitad del mundo, y como analogía, pues el metro como unidad de medida, ¿sí? Una analogía bastante interesante, dura una hora. Y de esto, pues está esta tarea que es un resumen, un comentario tipo ensayo sobre este video, ¿sí? Entonces, mañana a las 6:10 les empiezo a proyectar para que lo vayan viendo, lo vayan escuchando, ¿sí? Esto como primera parte. Igual, si tienen tiempito y quieren verlo, pues hoy o mañana, pues no, no hay ningún problema. Esto que les iba a comentar, lo de SIG, ¿sí? El rato se me cortó, ahorita se me está descargando la grabación, espero que no se haya cortado todo. Entonces, bueno, pues, em, y el miércoles pues completamos les quería explicar sobre esto del quinche y esto, pero bueno, el miércoles lo hacemos con más calma. Igual el miércoles les explico el proyecto integrador para que el día jueves y viernes, mejor dicho, miércoles y jueves se dediquen al proyecto. En realidad no es largo, ¿sí? Pueden hacer inclusive en la hora y media de clase del jueves. Voy a dar toda esa hora para ello. Y no se olviden, ya les coloqué, no sé si ya lo hicieron, el fin de semana les coloqué esto, quedaba pendiente las gamificaciones por unidad, entonces vayan haciendo, no es complicado, esto forma parte de las tareas, entonces tienen que hacerlo, ¿ok? Y la Sí, hija, yo, evaluación, por ejemplo, esas ya las resolví, pero en las esas donde están los crucigramas, ujú. por más que le ponga con tilde, sale incorrecto, solo salen 6 puntos. Ya le veo, ya le veo. Ajá. Ujú. Es sin Ya, tilde. está sin tilde, ya, a ver, ya le reviso, gracias a ver. Y la evaluación final, como les digo, el día viernes lo hacemos acá, ¿ok? A ver, vamos a darle eso, pero tengo que dejar de compartir.
A ver, la sopa de letras estamos bien. Jessy Dan. El crucigrama. Sí, esta vez, chuta, qué pena, se le ha ido sin tilde. Sí, ahí está sin tilde. Revele sin tilde, ¿no? Y es climático, Jessy. Bueno, le he puesto climático. Entonces sí, es sin tilde. En la sopa de letras, en el 2, ¿no? En el 3 tenemos completo y en el 4 tenemos... Sí, sin tilde. Sin tilde. El de mapa es otra palabra. Perdón, el de capa. De capa es otra respuesta. Entonces sí, es sin tilde. Es sin tilde, porfis. Eso de una vez que lo tome en cuenta también Nicole, cuando le haga la gamificación, es sin tilde. No sé por qué no le cogió la tilde cuando le he puesto, pero bueno. Ok, entonces ya, para que le hagan ahí la gamificación. Y bueno, vámonos a química. Igual también es nuestra última semana. Les doy a acabar este. Esta semana acabar lo de gases, que quedó pendiente, pero voy a compartir nuevamente pantalla y para irnos a química. No. Entonces, vamos aquí, esto ya lo hicimos, avanzamos. Las evaluaciones también ya lo tenemos. La gamificación igual, este sí está completo. Ok, entonces en el proyecto integrador, creo que les había calificado algunos. Me faltó. Después de como comentario con algunas cositas pendientes. Creo que solamente el de Vero, pero porque no hay un problema con la plataforma. Ok. Entonces, en general, los proyectos están bien como idea. Entonces, la semana anterior hicimos el uno y el 2. Entonces, la idea de esta parte 3 es que ustedes primero ya tengan desarrollado el experimento. Ya lo hicieron, pues chévere. Entonces, a la final, el producto como tal es este video, ¿sí? El trabajo como tal, el que voy a calificar como proyecto integrador, es el video. Como me hace falta una evaluación, les he colocado un trabajo final, que es simplemente unir los tres trabajos, el uno, el 2 y el 3. Entonces, en el video, aquí básicamente el producto, o sea, el resultado de este proyecto integrador va a ser un video. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes están en otra ciudad y pues no le puedo ver que lo hagan en vivo, ¿no es cierto? Entonces van a hacerse un video en el que expliquen todos estos tres trabajos, ¿ok? No solamente la parte experimental, no solamente, o sea, es importante obviamente que se vea la erupción volcánica, que se vea como siempre el globo, obviamente es importante eso. Entonces ustedes tienen que exponer esto, ¿sí? Entonces pueden pedir a alguien o pueden poner un trípode para que se graben, puede ser un celular o puede ser con cualquier opción, pero obviamente si se van equivocando, pues obviamente hay que editar el video y lo ideal es que lo hagan de corrido, ¿sí? Entonces, como obviamente va a ser un video, pueden subirlo a YouTube y luego le comparten el enlace o le suben directamente, ¿sí? Si lo suben directamente, bueno, no está acá, pero tomen en cuenta que se debe, si me comparten, por ejemplo, le guardan en su Dropbox y le comparten, entonces denme el permiso para poderles revisar, porque un trabajo que no pude revisar porque no tenía el permiso. Entonces ahí pues obviamente no puedo calificar y no ganar la nota de cero. Entonces van a explicar eso, entonces se presentan. Imagínense como que estuvieran ahí ante
ante personas que van a exponer su proyecto, entonces se presentan, dan el título, dan los materiales, aquí dicen los objetivos, no lectura, aquí un poco, si quieren ahí con ayudas visuales, algo diferente, pues les dejo a su criterio, pero que no sea una lectura, que se note que están como exponiendo, ¿sí? Hablan un poco sobre el marco teórico. Si quieren hacer una presentación para ir para una ayuda, recuerden, una ayuda, no una lectura, sino una ayuda, pueden hacerlo, ¿sí? Básicamente en el video tendría que verse eso. Y el procedimiento a desarrollar. De ahí se saltan a los resultados. Entonces, para irse a los resultados, ¿qué tiene que verse? Pues su experimento, ¿cierto? Entonces ponen ahí los materiales para que se vea el experimento, la erupción volcánica, todo las propuestas que ustedes tienen, ¿sí? Em, Cálculos, bueno, en este caso, lo sería bueno que vayan midiendo, ¿no es cierto? Se pone 100 mililitros de vinagre, 2 gramos de bicarbonato. O sea, vayan poniendo estos datos. ¿Qué encontraron? ¿Qué resultados han encontrado? ¿Qué conclusiones acorde a los objetivos? Entonces, los objetivos pusieron determinar la eficiencia de una reacción química. Entonces, ¿cómo pueden concluir en función de ese objetivo? ¿Sí? Y recomendaciones. Entonces, ¿qué van a recomendar? Que no sé, se les regó parte del reactivo antes del experimento. Por ejemplo, Dani, cuando hacía la de la bomba, tiene que tener cuidado al momento de pegarle con cinta masking, porque si se le cae un poquito, empieza la reacción y ya no se tienen los resultados. Entonces, esas recomendaciones salen de su experimento, ¿sí? Entonces, se puede decir que su video puede ser por partes, ¿no es cierto? En la parte, el trabajo 1 y 2 le pueden ir haciendo en un video. En otro video, pues el experimento como tal, y en la parte final los resultados y demás le pueden poner en otro video y a la final le unen los tres. Ahora pues con la tecnología hay muchas opciones para unir, no importa si les aparece el fondo de un programa, tiene un nombre, hay un programa que maneja para unir videos, ¿sí? No, no, yo no tengo problema con ello porque obviamente no les va a pedir que compren una cuenta, ¿no es cierto? Entonces simplemente ponen en internet, nosotros ponemos el ejercicio. eh, Programa para unir videos. Hay también el CapCut, ¿no es cierto? Este es Filmora, Filmora es el otro. El inconveniente es que al final le aparece la marca de agua. ¿Sí? Hay también el CapCut, que es de teléfonos, también pueden utilizarlo. O sea, también les doy la opción para que puedan ser creativos en ese sentido. Y aquí está la especificación, ¿no es cierto? Que si es que es muy pesado, pues lo suben a su YouTube y le mandan. Los videos por lo general duran 5 o 10. No he visto videos más de 10 15 minutos, exagerando. Ya depende de cómo vayan a hacer, ¿sí? Traten de que si existen errores, recuerdo que el semestre anterior al final suelen hacer los bloopers, ¿cierto? Un poco para también hacerle divertido a la parte final, ¿no es cierto? Entonces, si se les regó, se hicieron un, un lago ahí de mancha de sangre, no de sangre, de color rojo por la lava. O sea, si quieren ponerlo, pues también es interesante. Y también quiero calificar su creatividad de cómo pueden hacer como una explicación de ello, ¿ok? Entonces ese es el video del producto integrado y como trabajo simplemente es unir, repito, las tres partes. Recuerden siempre poner en formato APA. Algunas calificaciones anteriores les coloqué, ¿sí? Esto les voy a dar, a ver, hoy es lunes, lunes 10. Recuerden que este domingo se cierra todo, evaluación y todo. Entonces, mañana, bueno, la idea del objetivo es acabar hoy lo de gases, ojalá acabemos. Lo que podemos hacerles es dejarle que empiecen a hacer el experimento o que trabajen con el trabajo 3 si ya lo tienen como resultados, o si no, que se hagan los videos. Se conectan de igual manera, pero pueden ir pensando cómo se lo puede ir haciendo. Acabamos la clase el miércoles, el jueves podemos pulir el video y el día viernes 14 es la evaluación final que está acá abajo. La evaluación, recuerden que es de todo, ¿no es cierto? De todas las 6 semanas, no solamente es de las 3 últimas, sino de todas de todo esto, ¿no? Tenemos desde las 7:30 hasta las 9 de la noche. Recomendación es hacerlo acá mismo.
por si tienen dudas, pues lo podemos ir resolviendo. 90 minutos para ello. ¿Ok? No sé si tienen tal vez alguna pregunta. ¿Mm? Si tienen por allí a alguien que les presta un mandil, se va a ver muy más chévere, ¿no es cierto? Porque van a tener ahí este como otra pinta, ¿no es cierto? Para hacer ese video. Si utilizan unas gafas ahí de seguridad, sí las tienen, no les pido que compren, sino que para que se vea más chévere ese video con ideas que les puedo dar. Mandil creo que sí pueden tener alguien. Y las gafas si lo tienen. Guantes sería bueno también que si tienen, para que obviamente simular como que estamos teniendo protección. Son equipos caseros, son reactivos caseros, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando ya se habla de manera industrial, no se utiliza vinagre, sino se utiliza ácido sulfúrico, no se utiliza bicarbonato, sino el carbonato de sodio, entonces ya es un poquito más peligroso. Ok, entonces, como les decía, vamos a ver lo de estado gaseoso, que es lo último que nos faltaría. Con eso podrían ya resolver. Ah, si es que todavía no tienen el experimento, pues podrían acá hacer los ejercicios. Bueno, no sé si ya lo hicieron los de soluciones. Y si hoy acabamos gases, pues de una vez los de el estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver, nos va a acabar el tiempo. Voy a robar unos 10 minutitos más, por fin, para poder este, completar el tema de gases. Entonces, ¿qué características tenían los gases? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir una característica que tengan este estado gaseoso? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Jesse, ¿alguna característica del estado gaseoso? ¿Características, dijo? Ajá, Que sean de baja densidad. ya, baja densidad, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ustedes abren una bebida gaseosa, ¿no es cierto? El gas se va hacia arriba, baja densidad, sale esas burbujitas. ¿Qué No tiene tendrían? una forma fija. ¿No tiene una forma? O sea, como que no tiene una forma fija ni un volumen fijo podría ser. Ujú. O sea, ocupan todo el espacio disponible, ¿no es cierto? O sea, se mueven por todo lo que tengan disponible. Con respecto a las moléculas, Nicole, ¿qué pasarían con las moléculas? ¿Están juntitas? ¿Están muy separadas? No, se mueven libremente. Las Ah, partículas se mueven libremente. se mueven libremente, por lo tanto, los espacios, o sea, el camino tiene muy amplio, ¿no es cierto? Imagínense que están los tres en un coliseo, ¿no es cierto? Entonces ustedes se pueden mover, correr, más difícil que choquen, ¿no es cierto? Pero si ponemos a, no sé, 100 personas, más o menos en estado líquido, pues empieza a haber, el movimiento se limita. ¿Ok? Entonces, con esas características, ¿no es cierto? Eh, Obviamente es uno de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas. ¿Qué característica tienen? Pues las moléculas, como están cerca o están, en este caso, muy lejos, se encuentran grandemente distanciados, ¿sí? Porque las fuerzas de repulsión entre ellas es mucho mayor que las fuerzas de atracción. Es decir, o sea, las moléculas en lugar de atraerse, se alejan, ¿cierto? Como cuando no nos llevamos con alguien, pues tratamos de evitarlo. Si estamos en clase, pues nos sentamos al otro lado, ¿no es cierto? Porque no hay una afinidad, ¿no es cierto? Entonces, así son las moléculas de gas. Por eso es que incluso cuando se revienta un globo de helio, por ejemplo, todo ese helio trata de irse a todo el espacio disponible. Em, a diferencia de los sólidos, en cambio, cuando eh, nos llevamos con alguien, pues hacemos grupos, nos sentamos iguales y demás. Entonces, eso es lo que se cumple, ¿no es cierto? Que la fuerza de repulsión es mucho mayor a la fuerza de atracción. Hay unas características que tenían los gases, ¿no es cierto? Que es la expansibilidad, ¿sí? Se dan, ¿no es cierto? Ocupa todo el espacio disponible. Ustedes en su experimento van a hacer, ¿no es cierto? Una reacción química, la mayoría de bicarbonato con ácido, con vinagre, ¿no es cierto? Nicola, me acuerdo su proyecto, porque su proyecto era un poquito diferente. ¿Cómo era su proyecto, Nicole? ¿Cuál es el nombre de mi proyecto? Ajá, ¿cómo era?
Ve que se me olvidó el nombre. Porque me acuerdo que era diferente. Electrólisis del agua con electrodos con lápices. Ah, exactamente. Sí. Ahí, por ejemplo, no entra mucho no, sí va a haber estado gaseoso, ¿no es cierto? Porque van a haber burbujitas que aparecen ahí en el grafito. Entonces ahí, por ejemplo, ese estado gaseoso, se forman esas burbujas y cuando se desprenden, ¡pum!, se van hacia arriba. Entonces se expande, ¿no es cierto? Va a ocupar todo el espacio disponible. La comprensibilidad, creo que eso también les había explicado un poquito cuando ustedes exponían, un émbolo, ¿no es cierto? Se puede comprimir, entonces se puede comprimir o se puede expandir, ¿sí? Este principio, por ejemplo, es de las gatas hidráulicas. Bueno, se utiliza un fluido hidráulico, pero también puede utilizar un gas y lo que va a hacer es liberar presión o aumentar presión para comprimirse o descomprimirse. Se difunde fácilmente, es decir, ocupa todo el espacio disponible. Consiste en que las moléculas de un gas se trasladan a través de un cuerpo material debido a su alta energía cinética y alta entropía, básicamente energía. Es decir, se mueven de un lugar a otro. Y la difusión, todo gas puede pasar a través de cilindros o orificios pequeños de una pared permeable o semipermeable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se puede poner aquí un filtro de gases, que sí los hay, retiene un material de unas características de unos gases, pero otros de tamaños más pequeños pues pueden pasar fácilmente al otro lado. Básicamente aquí se utilizan tres variables para caracterizar a los gases, que es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ok? No creo que ustedes tienen termodinámica, pero son parámetros termodinámicos que determinan, primero, que una sustancia esté en el estado gaseoso, puede estar en líquido, puede estar sólido, por estos tres parámetros. Se juega mucho con esto. Cambia la presión, cambia la temperatura, cambia el volumen y puede estar en cualquiera de los tres estados. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? El concepto de presión se origina por el choque de las moléculas y las paredes del recipiente. Entonces hay una fuerza, por ejemplo, de esta molécula. La fuerza que actúa sobre la pared en una determinada área, pues se genera una presión. Y pues aquí la presión absoluta estaría dado por la presión manométrica, que es la presión que tiene el gas. Recuerden que se ocupaban manómetros, entonces estos manómetros son dispositivos que miden la presión en el interior de un tanque. Y la presión atmosférica, que es la presión externa de donde está ese recipiente. A eso se le conoce como la presión absoluta. Si tuviéramos presión hidrostática sumergidos por líquidos, pues también se los podría considerar. Y pues obviamente se necesitaría los factores de conversión, ¿no es cierto? A nivel del mar, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, 101.325 pascales, 14,7 psi, pues, todo lo que ya vimos de presión en la primera semana. Con respecto al volumen, pues es el espacio que ocupa ese gas, ¿no? Puede estar en litros, en mililitros o en metros cúbicos. Aquí está la relación. Un litro tiene 1.000 mililitros o 1.000 centímetros cúbicos y un metro cúbico tiene 1.000 litros. Un poco para tener la analogía, quiero un metro cúbico, es un tanque grande. Un litro, imagínense como la botella de un litro, ¿no es cierto?, de la bebida. Y un mililitro es como una gotita. Siempre la relación es 1.000. Lo mismo se aplica para gases, ¿sí? Es el mismo espacio. Y en cambio, temperatura es la relación de la energía cinética o el movimiento que tienen las moléculas. Mientras más energía cinética tienen, más se mueven. Y lo que vamos a utilizar es la temperatura absoluta, es decir, los grados Kelvin o los grados Rankine. Aquí está una relación de entre Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Entonces pueden ir utilizando, digamos, para ir despejando. Casi siempre los termómetros, al menos a nivel, excepto de Inglaterra y Estados Unidos, se maneja más el sistema inglés, pero el sistema internacional, que es grados Celsius, y para obtener en grados Kelvin, que es la absoluta, se le suma 273. ¿Sí? Que trabaja con la presión absoluta y la temperatura absoluta. Con respecto a la teoría cinético-molecular, diseñada por Bosman, Clausius-Maxwell, relacionan estas tres propiedades de las moléculas, la presión, el volumen y la temperatura, con el comportamiento de esas moléculas. Y tienen 5 postulados, porque a partir de esto salen las leyes que vamos a ver a continuación. Poco lo que vimos del átomo, las sustancias están constituidas por moléculas muy pequeñas ubicadas a gran distancia entre sí.
están muy separadas. Y su volumen se considera muy despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellos. En otras palabras, tenemos un contenedor y como aquí hay una molécula de gas, aquí hay otra molécula de gas, y así sucesivamente, el tamaño que tienen esas moléculas es mucho más pequeño que el espacio que dejan aquí. ¿No es cierto? Aquí tengo espacio, lo que estoy pintando de verde. Como ese espacio es muy grande, por eso que el volumen de esta partícula es prácticamente cero, es despreciable, ¿sí? O sea, tiene un volumen esas moléculas, pero es muy pequeñito, entonces prácticamente es despreciable. Primera consideración, que pues es bastante real, ¿no? Obviamente, mientras más moléculas tenga, el espacio va a ser más pequeño y empieza a ser considerable. Las moléculas, segundo postulado, es que las moléculas de un gas son totalmente independientes de unas de otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna. Bueno, obviamente tengo más moléculas, puede existir fuerzas de cohesión, de que se unan unas a otras. Entonces, pero cuando obviamente tengo más cantidad de moléculas. Tercero es que la molécula de un gas se encuentra en movimiento continuo en forma desordenada, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente de modo que dan lugar a la presión del gas. O sea, hay choques, necesariamente tiene que haber choques entre sí, más choques con las paredes y eso es lo que genera la presión. Por eso es que si tengo más presión significa que hay más moléculas de ahí chocando entre sí. Por eso es que está incrementándose la presión. Estos choques son elásticos, es decir, chocan y rebotan, chocan y rebotan. Para considerar que no hay pérdida de energía ni que ganan energía cinética, pero sí puede existir transferencia de energía entre unas moléculas que chocan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente toda la energía que tiene la una molécula y la otra, pues no se vaya perdiendo en el camino y existe una conservación. Aquí, por ejemplo, ya algo que no es tan real, ¿no? Porque si en realidad existe rozamiento, se van perdiendo la energía y pues tiene este efecto. Y finalmente, que la energía cinética mide las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, que a mayor temperatura, mayor energía cinética. Por eso es que el cero absoluto es que moléculas no se mueven, se quedan totalmente quietas. Listo, ¿estamos claros con los 5 postulados de la teoría cinética? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, bueno, ahí está un poquito más explicado sobre las moléculas que chocan entre sí, chocan con las paredes y pues van generando la presión. Aquí están las partículas y el contenedor. Entonces, ahí se tienen dos definiciones, ¿sí? Lo que es el gas ideal y lo que es el gas real. El gas ideal es un gas hipotético, ¿sí? Pero sirve mucho para poder entender a los gases. En realidad, un gas ideal no existe, lo que hay es una aproximación a ese gas ideal. Y va a cumplir exactamente con esta teoría cinético-molecular. Con estos 5 postulados cumplen los gases ideales. En cambio, un gas real es todo gas existente y que entre sus moléculas existen todas las interacciones propias de su naturaleza. Es decir, hay choques eh, inelásticos, es decir, chocan, pero no necesariamente rebotan totalmente, se va perdiendo energía cinética, y todos los postulados pues no se van a cumplir. Pero lo que sí ocurre es que a presiones bajas y a altas temperaturas, un gas real tiende a ser un gas ideal. ¿Sí? Repito, a bajas presiones y altas temperaturas, ese gas puede convertirse como ideal. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque las teorías, o mejor dicho, las leyes, no son teorías, ya son comprobadas, las leyes es para los gases ideales, ¿sí? Entonces, primero estos procesos son isomásicos. ¿A qué hará relación esto? Si se acuerdan, a ver, que les había mencionado. A ver, isotérmico, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda de qué era isotérmico? ¿No? ¿No se acuerdan isotérmico? Es cuando la temperatura permanece constante, es decir, no cambia,
Está a 20 grados Celsius, pues luego va a estar a 20 grados Celsius. O sea, eso significa isotérmico. Iso significa igual y temperatura o térmico, ¿sí? Isomásico, ¿a qué hará alusión? ¿Qué será isomásico en cambio? ¿Qué permanecerá constante? ¿Qué dice Jessio? ¿Qué será isomásico? ¿Qué permanecerá constante? Nuestra palabra iso es igual. Y másico, ahorita le señalé. Esto permanece constante. ¿Qué nos dice aquí? ¿Masa? Ujú, la masa. ¿Y cuándo podría ser un proceso que no cambie la masa? ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser? Algo que cambie la temperatura, mejor dicho, que no cambie ni la temperatura ni la masa, pero sí y la presión y el volumen, porque aquí lo que cambia es la presión y el volumen. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? Cambiar presión y volumen, la temperatura y la masa no cambian. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo que hagamos que cambie la presión y el volumen de un gas, pero sin cambiar la masa y la temperatura? A ver, Nicole, una pregunta. Inflar llantas. Se ha inflado llantas, ¿no es cierto? De una bicicleta, de un auto. Bueno, inflar la llanta. ¿Será uno de estos procesos que cambie la presión, cambie el volumen, pero no cambie la masa ni la temperatura? ¿Cómo es la pregunta, profe? Al inflar una llanta, ¿será que le hacemos, o sea, es un proceso que hace que cambie la presión y el volumen? Esto sí cambia, pero la masa y la temperatura permanece constante. O sea, no cambia. ¿Será que inflar una llanta es un ejemplo de esto? Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura no cambia cuando está el aire ahí en la llanta, Ujú, ujú. ni la masa se mantienen igual, porque si se llega a subir la temperatura se revienta la llanta. Ya, la presión, de acuerdo, no cambia, mejor dicho, cambia, ¿no es cierto? El volumen cambia, ¿no es cierto? Está la llanta desinflada y pum, se infla, cambia el volumen. Cambia el volumen, cambia la presión, no cambia la temperatura, porque por lo general pasa eso, pero la masa sí cambia, porque primero está desinflado y luego se infla. ¿Por qué? Porque estamos ingresando aire. Está como un inflador, en este caso un compresor, ingresando aire. Entonces, por lo que esto, por esa razón, este no es un ejemplo. ¿Cuándo sí? El émbolo. Por ejemplo, en un vehículo. Un vehículo tiene aquí aire, tiene el combustible, hay una chispa de la bujía, ¡plup! Se prende y genera una explosión. ¿Esto qué hace? Hace que se mueva, ¡plup! Se mueve. Bueno, hay un cambio de temperatura también, ¿no es cierto? Porque obviamente se sube la temperatura, pero esto se mueve, sí cambia también la presión y por lo tanto hay un cambio de volumen. No cambia la masa porque esto es un compartimento cerrado, entonces no hay un cambio de masa. ¿Ok? Entonces, y de hecho, para las tres ecuaciones que vamos a ver, todos la masa permanece constante. Si ya se hace que cambie la masa, como por ejemplo inflar una llanta, inflar un globo, por ejemplo, también, o desinflar un globo, que se ponche algo de eso, ya no sirve mucho para este tema. ¿Sí?
La relación es directamente proporcional, perdón, inversamente proporcional. Es decir, que a mayor presión, el volumen disminuye. ¿Sí? Si yo le comprimo el gas, aumenta la presión, pero disminuye el volumen. Y viceversa. Si yo le disminuyo el volumen, perdón, la presión, el volumen va a aumentar. Si yo empiezo a jalar, disminuye la presión y aumenta el volumen. ¿Sí? Aquí está la ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, o lo que es igual a una constante. El producto es una constante. Cada uno cambia, pero cuando se les multiplica son constantes. Isobárico, ¿qué será constante? Iso. Iso es igual. Bárico, ¿a qué se hará referencia? ¿Qué se mantiene constante? Tres opciones: presión, volumen o temperatura. La masa y la presión. La masa, correcto, y la presión, ¿cierto? La presión es constante. La masa, como digo, estas tres ecuaciones siempre permanece constante. Entonces aquí cambian directamente proporcional. Si le caliento un gas, ¿no es cierto? Si un globo le acercan a una llama, al fuego, a la cocina, ¿qué va a pasar? Pues va a explotar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sube su volumen y no va a resistir ese globo y explota, ¿cierto? Entonces esa es la razón de este principio. Y el último proceso isocórico. Isocórico permanece constante el volumen y pues obviamente la masa. La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Al incrementar la presión, incremento la temperatura. Y aquí el ejemplo, el siguiente, creo que se les había mencionado cuando expusieron este tema. Bueno, digamos que eso es un carrito, ¿ya? Entonces le inflan aquí la llanta, ¿no es cierto? Digamos a unos 35 P6, ¿no? En una vulcanizadora a una llanta. Y pues empiezan a circular por una hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea. Y si le vuelven a medir aquí la presión, va a aumentar. Va a ser más alta, digamos 38 P6 podría aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque obviamente la fricción, porque eso está en una carretera, esa fricción es como que estén haciendo así todo el tiempo. ¿Qué pasa si hacen así todo el tiempo? ¿Qué ocurre con sus manos? Se calienta. Calientan, Se ¿cierto? calienta las palmas de la mano. Ujú. Entonces, una llanta si va girando, va a ir fricción, entonces va a subir la temperatura. Sube la temperatura, sube la presión. En esta llanta inflada, mientras va circulando, no cambia la masa porque no se ha ponchado, no ocurre nada, ¿cierto? No es que se esté inflando a cada rato, sino sube la temperatura. Entonces, de hecho, los vehículos que tienen un sensor de presión, cuando están en frío, marca una, cuando está caliente, marca otro. De preferencia, hay que inflar las llantas en frío, porque las llantas tienen una capacidad máxima, digamos, tienen 50 P6, y el fabricante les dice que inflen a 40. Entonces, si ustedes lo hacen en caliente, va a empezar a subir demasiado la presión y puede generar una explosión. ¿Sí? Es preferible siempre inflar en frío. Bueno, aquí estaban cada uno de los autores, ¿no es cierto? Robert Boyle, en la cual su postulado, su ley es con temperatura constante, la ley de Charles con presión constante y la ley de Gay-Lussac con volumen constante. A la final, o sea, está bien para cada uno, pero cada uno tiene su limitante, ¿no es cierto? Charles, Gay-Lussac y Boyle. Lo mejor es trabajar con esta ecuación. Entonces, no importa si, lo importante aquí es que siempre la masa permanezca constante, como pusimos en la primera condición. La masa permanece constante. No importa, porque en algunos casos puede cambiar las tres cosas: presión, volumen y temperatura. Entonces ahí ocupan esta ecuación. Presión por volumen sobre temperatura es igual a presión 2 volumen 2 temperatura 2. Es decir, por ejemplo, aquí, condición inicial, tenemos un volumen, tenemos aquí tenemos aquí un volumen, tenemos aquí una presión y está una determinada temperatura. Entonces,
cambiamos el volumen, obviamente podemos cambiar la presión y la temperatura también puede cambiar, ¿cierto? Entonces, por eso está presión uno, temperatura uno. Bueno, aquí en realidad es volumen uno, presión 2, temperatura 2, volumen 2. Y pues aquí se puede despejar cualquiera de las condiciones. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que, o sea, podemos entenderla aquí, cada una de ellas por su investigador. De hecho, la evaluación está un poquito de esto, cuál es isocórico, quién dijo eso y demás. Pero ya los ejercicios les recomiendo hacer, trabajar con esta ecuación. Ok, vamos a hacer, hagamos estos dos ejercicios, ¿ya? Hacemos los dos y nos podemos ir. Nos dice el primero. Un gas en un globo para observaciones meteorológicas tiene un volumen de 1,50 litros a una atmósfera de presión. Sabiendo que la temperatura es constante, ¿a qué volumen en litros se expandirá el globo, el gas del globo al ascender a 2.500 metros si la presión baja a 0,75? Entonces, repito, independientemente de que permanezca constante, vamos a aplicar siempre esta ecuación. Y no se olviden que siempre se trabaja con presión y temperatura absolutas. ¿Qué datos tengo en este ejercicio? ¿Quién me da los datos? La verdad, ya no le he preguntado nada todavía. ¿Cuáles son los datos de este ejercicio? Bueno, pues tenemos el volumen, es de 1,5 litros. Tenemos la atmósfera, que es 1. Tenemos los metros, que es 2.500 metros. Y también tenemos, por último, la altura, que es de 0,75. La presión, 0,75 atmósfera. Ya. Ahora, presión, presión. Y me dice cuál es el volumen. Se expandirá, a ver, ¿a qué volumen? Se me está preguntando, ¿a qué volumen? Entonces necesito ponerle una condición uno y una condición 2. ¿Cuál sería la condición uno y cuál sería la condición 2? Ah, finalmente me dice que la temperatura es constante, ¿no? Suponiendo que la temperatura es constante, ¿no? También es un dato. Entonces, vamos nuevamente, Jesse, ¿cuáles serán las condiciones uno y cuáles serían las condiciones 2? Realmente puse los datos, pero hay que ponerle a uno, uno. No sé, usted me dice, este es uno, este es uno, este es dos, este es dos. Ok, pero ¿cuál es uno y cuál es dos? Esta es la pregunta. Volumen. Sería la, el, el volumen, Uno coma cinco 1,5, litros, uno o dos. 1. Uno, correcto, porque eso dice que es la inicial, o condición uno o condición inicial es preferible. Una atmósfera, ¿qué será? ¿Condición uno o condición dos? 1. Uno, porque dice que este globo tiene un volumen de 1,5 litros y está a una atmósfera. Específicamente me está diciendo. Por lo tanto, luego dice que se expande y la presión es de 0,75. Entonces, la presión 2 es 0,75. ¿Cuál será el volumen 2? ¿Ok? Listo. La solución. Entonces, para no estar acordándonos y decir, a ver, ¿cuál decía la temperatura constante? ¿Cuál es la ecuación? Esta directamente, la que les marqué aquí, ¿cierto? Presión uno volumen uno sobre temperatura uno es igual a presión 2 volumen 2 sobre temperatura 2. Y le copiamos tal cual. Como me dice que la temperatura es constante, lo con otro color, dice que la temperatura es constante, ¿qué pasa? Como es constante, se simplifica, no se anula, no es que se hace cero, sino es la misma. Matemáticamente, si divido para los dos lados de la ecuación un número, pues va a dar lo mismo, ¿sí? Pero lo importante es lo que ustedes hayan recibido en matemática, pues aquí se aplica, ¿no es cierto? Entonces, si esto es constante, automáticamente se anula, se simplifica en otras palabras, ¿sí? Y despejamos lo que necesito, que es el volumen 2. ¿Cómo quedaría despejado, Nicole, el volumen 2? Multiplicando P1 por V1. Dividido, porque recuerde que aquí está el P2 que le está estorbando,
Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Dividido para P2. ¿Cuál es la presión 1? 1, ay, perdón, 1 atmósfera. ¿Cuál es el volumen 2? Ay, no, volumen 1, perdón, quiero el volumen. A ver, estoy mal. Volumen 2, el que quiero despejar. Presión 1 por volumen 1. 1,50 Por uno litros. coma cincuenta litros. Dividido para la presión 2, que es 0,75. Como no me dice si es temperatura manométrica o atmosférica, y no tengo más datos, entonces, ¿qué se asume? Pues que la presión es la atmosférica, perdón, la presión es a la absoluta. O sea, esto como no me da más opción, es la absoluta. Porque si me hubiera dicho la presión atmosférica es de tanto, acuérdense, absoluta es la manométrica más la atmosférica. Y ponemos esto en la calculadora y 1,5 dividido para 0,75, 2. Y nos queda en litros, ¿no? ¿Cuánto será? 2. 2 litros. Y eso es todo. Y como les dije, los cálculos en realidad de los gases son mucho más fáciles, pero hay que tener en cuenta, primero, que aquí se está asumiendo que no hay escape de gas, ¿no? Ya vamos a hacer un poco de cuando otra ecuación, la ecuación general de los gases, es la ecuación combinada, condición uno, condición 2. Entonces, hay una expansión, por lo tanto, sube el volumen, baja la presión. También puede estar escrito así, un proceso isobárico. ¿Qué es constante en un proceso isobárico? Tal, ¿qué es constante en un proceso isobárico? Estoy pensando, profe. Ok, isobárico. Puede ser algo que tiene que ver con una presión. Punto por el término, barro, ¿no es cierto? Entonces la presión es constante. Por lo tanto, la presión 1 y la presión 2 van a ser constantes, o sea, se van a simplificar. Ok, vamos. Bueno, nuevamente, Jessy, ¿cuáles serían los datos? Repítame la pregunta que no escuché. ¿Cuáles serían los datos para este ejercicio? Volumen 200 ml. ¿Cuál volumen? ¿Uno o dos? De una vez. Uno. Ya. Mm, a ver, el otro sería 127 grados. Ujú. ¿Qué sería esto? ¿Condición uno o dos? Uno. Uno, y es la temperatura, ¿no? Temperatura. Y el otro Y dato. el otro sería, voy a terminar. 27. Otra temperatura de 27. Ujú. Temperatura 2. Y la pregunta es, ¿cuál es Eh, el volumen el volumen? Pero aquí les dice en litros, ¿no? en litros. Ya, vamos a hacer eso. Volumen 2 es la pregunta. Nicole, ¿qué hago con la temperatura? ¿Qué tendría que hacerle? Bueno, ¿qué tenemos que hacerle con esa temperatura? ¿O le trabajo directamente con 127 grados Celsius? ¿Cuál es la pregunta, profe? No le escuché. Sí, ¿qué tendríamos que hacerle a esa temperatura?
o le trabajo directamente con 127 grados Celsius. Convertir la temperatura a Kelvin. A Kelvin, es decir, sumarle 273. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría en el primer caso, Nicole? Eso se suma, ¿verdad, profe? Se suma 127 más 273. ¿Cuánto es lo de Kelvin? 273. 400. Ujú. Y en el otro caso, 300. estos son los valores que tengo que copiar, ¿sí? Se los tengo que poner, no estos. ¿Ok? Entonces, reemplazando, ¿qué me queda? Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Como me dice que la presión es constante, entonces la presión se simplifica. ¿Se va la presión? Se va la presión. No digo que sea cero, sino que se simplifica, porque es constante. Entonces reemplazo los datos. Ahora, como me dicen litros, yo puedo transformarle esto a litros. O sea, este valor de 200 mililitros le puedo transformar a litros. ¿Para qué? Para obtener directamente los litros. O el resultado final me va a dar en mililitros y lo transformo a litros. Cualquiera de los dos es igual. Si esto lo transformo a litros, significa que le divido para 1000 y les va a dar 0,2 litros. ¿Por qué? Porque le habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, que un litro es 1000 mililitros. Le hago factor de conversión y hay que dividirle para 1000. Con eso, ¿cuánto me saldría el volumen 2? ¿Cuánto les digo? Ese volumen 2. 0,15 litros. 0,15. Oh, claro, que otros costos. ¿Qué les dio eso? Jesse y Dani, 0,15. Yo no le voy a hacer acá mi ¿no? No, para estar seguro. Entonces, volumen 2 me quedaría igual a volumen 1, temperatura 2 dividido por la temperatura 1. Volumen 1 0,2. Temperatura 2 es 300. 400. 0,15 litros. Listo. ¿Estamos claros?
Únicamente nos hace falta ver una ecuación que es la ecuación general de los gases, en la que solo tenemos una única condición y pues para encontrar la presión, el volumen o la temperatura o el número de moles. Esto lo vamos a ver mañana. Estos dos ejercicios lo pueden resolver. De hecho, resuelven en su cuaderno, están en las diapositivas, ¿eh? Para ver cuánto les sale. Y como les digo, mañana eh, podemos empezar un poquito para ya de una vez dejar cerrado el tema de ecuaciones. Esto y que trabajen con hacemos esta explicación de la ecuación general o ecuación universal de los gases ideales y hacemos este ejercicio, porque solamente nos falta eso y completa. ¿Ok? Entonces, pero igual, hágalo para mañana, hágalo en su cuaderno, inténtelo. Estos dos ejercicios, sí, son bastante sencillos, igual para que lo practiquen. Ok, preguntas tal vez. No, profe. No. Ok, listo, entonces nos vemos mañana, una buena noche, cuídense mucho. ¿No? Chao, profe, cuídese, linda noche. Pues bien, chau, chau. Profe, yo tengo Mañana una llegue. preguntita, Claro, dígame. una consulta. El fin de semana no pude subir el deber de sistemas de información geográfica y tampoco no pude dar el examen. ¿En serio, Entonces, po? no sé ¿Qué pasó? no me respondía la computadora. No me Ya, pude conectar. Entonces, no sé si se puede poner en una fecha para subirle el deber. ya le pongo hasta mañana, pero ya le pongo con atraso, ¿ya? Ya vi que me dice. ¿De cuál tarea, pero? Mande. ¿Cuál tarea era? La de sigla U tres, Mm, 4. es la 4. Ya. Ok, ahorita le pongo, entonces, hasta mañana le pongo, ¿ya? ¿Y la el examen también? ¿O? Sí, una vez. Gracias, profe. Ya. Ok, listo, entonces, cuídense, ya, pasen bien. Nos vemos mañana.